Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Hoy, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, puedo continuar la prédica acerca del tema Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad no existe, Biblia en mano. Iniciemos entonces con la oración que nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo, así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu santa voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Entonemos entonces la alabanza que se llama Cuando Jesús descienda, que dice: cuando Jesús descienda al mundo otra vez, vendrá a juzgar al hombre de toda su maldad. Cuando en el firmamento se vea el resplandor, la tierra temblará, los árboles caerán y el sol no alumbrará. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús, amén. Los que le rechazaron tendrán que lamentar al ver al Rey de Gloria que viene con poder, su pueblo redimido allí se gozará, porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad. Su iglesia estará en las nubes diciendo: bienvenido Rey Jesús, amén. Los que le rechazaron tendrán que lamentar al ver al Rey de Gloria que viene con poder, su pueblo redimido allí se gozará, porque se irá a morar con Cristo mi Jesús por la eternidad. Amén. Hermanos, la gloria, el poder, la alabanza, la magnificencia, el trono y el señorío sea para Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quienes
por la infinita misericordia de Dios, hemos conocido a Dios nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que en Efesios 6:12 se nos enseña, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que los testigos de Jesucristo insistimos en enseñar que la Biblia hay que interpretarla en el Espíritu, porque ya sabemos que la Biblia no fue hecha en ningún rincón, ni es de interpretación privada. Entonces, como la lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra algo que podamos ver o contra alguien que podamos ver, contra cosa que se vea, sino que por ser una lucha espiritual, tenemos que mirar las Escrituras no con estos ojos o con estas albóndigas de la carne, sino tenemos que hacerlo en el Espíritu para conocer cuando el enemigo llega a ponernos tropiezo, a brindarnos tentaciones, y luego que lo vemos llegar, entonces sí poder contrarrestarlo, sobre todo con el escudo de la fe, con el cual podemos soportar todos sus dardos de fuego. Luego, sabemos también que el contrario ataca. Ataca por todos los medios espirituales posibles, colocando barreras para impedirnos que prediquemos el Evangelio y el santo nombre de Jesucristo. Porque Él sabe, como también sabemos nosotros, que en el santo nombre de Jesucristo hay poder para vencerlo. Amén. Hermanos, estamos viviendo una época difícil. La humanidad está atravesando por una plaga tremenda. El mundo está gravemente afectado. Y todo eso es por nuestra rebeldía, hermanos. Porque preferimos obedecer mandamientos y lineamientos de hombres antes que obedecer y agradar a Dios. La NASA ha pronosticado dentro de su conocimiento científico que el próximo lunes 24 de agosto de este año se va a presentar un fenómeno galáctico de oscuridad por 96 horas que, según ellos, es un acontecimiento que solo ocurre cada 26,000 años. De hecho, yo entiendo que ninguno de ellos ha podido ver un fenómeno similar, ni hay grabación ni constancia del hecho que nos permita tener absoluta certeza de cómo fue en el pasado y cómo será en nuestros días. Porque los científicos
casi siempre o siempre, por lo regular, se basan en el conocimiento que ellos tienen. Y con base en eso, apoyan sus pronósticos. Pero tal acontecimiento, ningún hombre o mujer en todos los siglos que se pueden registrar históricamente y que no obedezcan a hipótesis, ninguno de ellos va a poder dar testimonio ni certeza de cómo fue ni cómo será. En este caso, por la avanzada ciencia que actualmente tenemos, tal vez el pronóstico puede ser no solamente acertado, sino también obedecer algunas particularidades que ellos mismos señalen. Aun cuando colocan al margen acontecimientos de tal naturaleza que sí están pronosticados en las Sagradas Escrituras. Y nosotros no queremos infundir temor, mucho menos terror. Lo único que a los siervos de Jesucristo nos interesa es establecer en el evento de que ocurra el fenómeno galáctico, si el tal obedece o puede ser una señal de los tiempos que estamos viviendo y de lo que va a ocurrir conforme a lo que está profetizado en la Biblia. Hay una cosa que es relevante. Cuando la humanidad atraviesa este tipo de fenómenos, o peor aún, cuando suceden desastres naturales, la mayoría de las personas se empiezan a dar golpes de pecho, salen a las calles, a los patios de sus casas, alzan los brazos y le piden a Dios que tenga misericordia de nosotros. Y eso está bien. Eso no está mal. Porque alzar los brazos a los cielos y clamar a Dios es lo que debemos hacer a diario. En Jeremías 33:3, que yo sostengo ese es el número telefónico de Dios, 333, que es la mitad del número de la bestia 666. Cuando clamamos a Dios, Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí, que yo te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay que clamar a Dios, y eso está bien. Pero resulta que en la mayoría de los casos, las personas claman a Dios en los momentos de dificultad únicamente. Pero le piden a Dios que quite la calamidad, la plaga, la pestilencia, el hambre, el terremoto, el tsunami de encima, lo más rápido que se pueda. Pero lo hacemos no porque verdaderamente en forma interior estemos arrepentidos de nuestras maldades como debería ser, sino que lo hacemos para que una vez pase la pandemia, la pestilencia o el hambre, poder continuar haciendo lo mismo o peor de lo que antes hacíamos. Entonces, no podemos olvidar que Dios conoce nuestras mentes y escudriña nuestros
corazones y sabe en verdad qué es lo que pensamos y cuáles son nuestros propósitos. A Dios no lo podemos engañar. Esa es mi convicción. Esa es mi fe. Por eso la actual pandemia no pasará enseguida. Esto va a demorar un rato más, algunos meses más. Y si seguimos haciendo lo malo, los males que sobrevendrán sobre la humanidad serán peores. Pero aún así, las personas no se arrepentirán. Basta con ver lo que dice en Apocalipsis 9, 20 y 21, si mal no recuerdo. Que la gente no se arrepentirá de su maldad. Seguirá en la vida cotidiana y haciendo lo que se hace diariamente en sociedad. Nosotros todos sabemos qué es y no hay necesidad de hacer un listado, porque cada uno de nosotros sabe. Pero entonces, como eso es lo que ocurre, Dios pone nubes entre nuestro clamor y sus oídos. Y no nos va a escuchar, hermanos míos, porque nosotros queremos persistir en el pecado. La humanidad quiere seguir haciendo lo que le enseñan los hombres que la engañan. Pero se olvida que nosotros debemos obedecer solamente a Dios. Y nos olvidamos del principal mandamiento que Dios nos dio y que está escrito en Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y en Lucas capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, escrito está: Jesús le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad. Y la gloria, el diablo le dijo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, que nosotros no tenemos sino que obedecer a Dios. Los hombres, no a Dios. De manera pues que, sabiendo que Jesucristo es el Verbo hecho carne y que es el verdadero Dios y la vida eterna, como está escrito en Juan 5:20, entendemos también que a Él solo y a su palabra es al que tenemos que obedecer. Sin embargo, hay muchos que tienen cientos y miles de dioses falsos y de diosas falsas. Y se olvidan que hay un solo Dios a quien debemos servir y obedecer en espíritu y en verdad. Hermano, este tema de que Dios es uno solo y uno solo su nombre, la Trinidad, no existe. Lo vengo tratando con fundamento
en las Sagradas Escrituras. Yo no estoy aquí planteando teorías o hipótesis mías. Esto tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras. Y con base en ella, estoy tratando de mostrarles y de demostrarles la unicidad de Dios. Que Dios es único. Que Dios no son tres. Y que la cacareada Trinidad no existe. Ya hemos repetido en varias oportunidades el origen de la teoría trinitaria allá en el Concilio de Nicea, celebrado en el 325, cuando se acogió la teoría de Montano y de Quinto Séptimo Tertuliano, cuando sostenían en esa teoría que Dios, el Padre, era diferente a la sustancia del Hijo y que el Hijo no era consustancial con el Espíritu Santo y entonces eran tres personas distintas y un solo Dios verdadero, lo cual, a la luz de las Escrituras y para parodiar a Carlos Marx, es totalmente falso. Así tenemos entonces lo que se sostiene textualmente en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, que se denomina la unidad del Espíritu. Versículos del 1 al 6. Se nos enseña: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, que cogemos para donde el hombre nos dice y no para donde Jesús nos señaló. Dice: llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Parecemos hojas de árboles
para donde coja el viento, allá vamos. Dice, pero ¿por qué ocurre esto? Que el hombre es desviado por otros vientos hacia doctrinas distintas, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. ¿Y quién es el Señor? ¿Y quién es el Dios y Padre? ¿Y quién es el que subió? ¿Y quién es el que descendió? Todas estas preguntas tienen una sola respuesta. Porque Él es uno solo. Porque Él es el mismo. Ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Él es Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Se nos dice en la primera de Juan, capítulo 5, versículos 20 y 21. Y las estratagemas que utilizan los hombres para engañarnos, como lo hicieron conmigo durante 33 años, esas estratagemas son las telarañas de mentira que se tejen alrededor de nuestras creencias, como la Trinidad, por ejemplo, que la enseñan obreros fraudulentos para dividir en tres al indivisible. Porque Dios es uno solo y uno solo su nombre, Jesucristo. Amén. En la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 11, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ojo, esto es en el espíritu que hay que interpretarlo, porque si hacemos que Dios nuestro Padre es uno y Cristo nuestro Señor otro, esa no es la interpretación espiritual correcta, hermanos míos. Dice, advertencia contra las falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de los cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores en la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Dice, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas,
para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Sobre la sana doctrina, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 15, encontramos que claramente se nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cuándo se manifestó la gracia de Dios? Cuando Jesucristo nació, cuando el Verbo se hizo carne. Ahí se manifestó la gracia de Dios. Porque Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no con ningún otro. Porque Él en el Antiguo Testamento nos dijo claramente a través del profeta Isaías que a otro no daría su gloria. Y la salvación ya no es por la ley, sino por la gracia que es mediante la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, oigan bien, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Entonces, ¿cuál es esa manifestación gloriosa? La segunda venida de Cristo, cuando su iglesia lo recibirá en los cielos. Cristo vendrá, hermanos, por segunda vez. La palabra de Dios se cumple. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, ¿existe alguna razón bíblica para que los que predicamos y creemos en la unicidad, es decir, que Dios es uno solo y uno solo su nombre, que la Trinidad no existe? ¿Existe alguna razón bíblica para quienes esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, seamos menospreciados? Antes, por el contrario, debemos ser bienvenidos, porque somos portadores de buenas nuevas. Y la predicación del Evangelio lo que busca es la salvación del alma, del hombre y la mujer. Entonces, con predicar el Evangelio con una sana doctrina, es decir, sujeta a lo que está estrictamente escrito en la Biblia y no con fábulas y pensamientos de hombre, lo que estamos haciendo es un bien. Porque si nosotros sabemos que creyendo en Jesucristo vamos a ser salvos y va a ser salva nuestra casa, lo que queremos es que nuestros hermanos, nuestros amigos
y aún los desconocidos conozcan a Jesucristo y busquen también la salvación de su alma. Y conjuntamente con su familia, no solamente se salven, sino que logremos entre todos la vida eterna. Amén. Nosotros somos portadores de un mensaje de salvación. Sin embargo, al hombre le gusta que le prediquen mensajes de perdición. Y no se acuerda que en la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Entonces, no encuentro ninguna razón bíblica para que los testigos de Jesucristo y portadores de su evangelio seamos menospreciados. Antes, a nosotros se nos dijo que habláramos, que exhortáramos y reprendiéramos con toda autoridad a quienes no aceptan ni quieren aceptar el nombre de Jesucristo como su verdadero Dios y Salvador. Sin embargo, como decíamos ahora, los pastores y sacerdotes que se han inventado un poco de cuentos chinos y fábulas para distraer a la humanidad y mantenerla lejos de Dios. Es más, en algunos casos, haciendo que mucha humanidad aborrezca a Dios por estar adorando estatuas de palo y yeso. A eso sí le creen, a eso sí los reciben con los brazos abiertos. Y también siguen doctrinas de demonios de adoración de estatuas, a sabiendas de que ellos con sus ritos, comportamientos y teorías desviadas están por fuera de todo contexto que esté relacionado con la sana doctrina. Hermano, la sana doctrina es la predicación de la Biblia tal y como está escrita, sin añadirle ni una coma ni suprimirle una tilde. Esa es la sana doctrina. Lo demás es tergiversar las sagradas escrituras y prostituir la palabra de Dios. Y eso constituye una equivocación tremenda entre vosotros. Porque con esa postura, los guías que engañan a la humanidad hace que miles y millones de personas caigan en las garras demoníacas y en las redes oscuras que ha tendido Satanás. ¿A través de quiénes? De ellos, que son los obreros fraudulentos. Y los que más presa fácil son todos aquellos que no leen la Biblia por flojera, ignorancia, temor, prohibición o por engaño. En el Evangelio según Lucas, capítulo 23, versículos 38 al 43, se nos enseña así. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole Jesús le dijo: tú lo dices. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo,
sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Esa expresión de Jesucristo, cuando le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, es la que me hace reflexionar y no sé si estoy en lo cierto. Y esa reflexión me lleva a que espiritualmente debe haber un ducto o un conducto por donde el espíritu del que fallece llega al cielo o al lugar que Dios le tenga destinado a cada uno conforme a sus obras. Es decir, donde el sol ni cualquier otro cuerpo celeste o no pueda impedirle o estorbarle el acceso. Porque Jesucristo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 5 años. Nos vemos allá. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero eso es una teoría de interpretación mía que solamente la dejo para que nuestros amigos y hermanos reflexionen qué significa cuando Jesucristo le dijo al colgado también en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios, Jehová de los ejércitos, como lo hemos visto y leído, siempre dijo a través de sus profetas que Él mismo vendría. Nunca dijo que mandaría a otro. Antes dijo que a otro no daría su gloria. Lo único sí que Él vino en forma o semejanza de hijo, en la carne, para que lo pudiéramos ver, palpar, creer, conocer y testificar que Él es Dios. Y para que Él mismo se pudiera ofrecer en un solo sacrificio por todos nosotros para redimirnos del pecado mediante su muerte en la cruz, ya que en el Espíritu era imposible que lo hiciese. Porque si hubiera venido el verbo que le habló a Noé, o que le habló a Moisés o a Abraham, nadie lo hubiera visto y mucho menos hubieran podido colgarlo en la cruz. Ese verbo tuvo que tomar forma de hombre y hacerse igual a cada uno de nosotros, que somos hechos a su imagen y semejanza, para que lo pudieran crucificar y con su sangre en la cruz redimirnos del pecado, porque ya sabemos que no hay remisión de pecados si no es con derramamiento de sangre. Entonces, Jesucristo, a través del profeta Isaías, nos dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo capítulo 8, versículo 17. Óigase y léase bien. Él mismo. De manera que no hay por qué estarse inventando fábulas ni de 2 ni de 3. Porque Dios es uno solo y uno solo su nombre.
Y esa es la profecía que se cumple también en Jesucristo. Como hemos dicho, Jesucristo es el cumplimiento de todas las profecías. Y con su muerte en la cruz desgarró el velo de arriba a abajo y ya no hay misterios. Porque el único misterio que había era el que estaba oculto desde los tiempos eternos y que ya no fue dado a conocer cuando el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros como hijo. Los apóstoles también lo confesaron y testificaron directamente y de más forma clara que Jesús es Dios. Porque Pedro y Juan fueron puestos en libertad, cuando fueron puestos por los sacerdotes, puestos en libertad, después de que los habían encerrado por estar predicando el nombre de Jesucristo, los sacerdotes y los integrantes del concilio, resentidos porque los apóstoles enseñaban el evangelio de Jesucristo y anunciaban la resurrección de los muertos, les prohibieron que hablaran y enseñaran el nombre de Jesús. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Señor, soberano Señor, oiga bien, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hechos capítulo 4, versículo 24. Entonces, ¿qué más queremos que se nos diga, hermanos y hermanas? Si lo mismo los apóstoles nos los están enseñando, nos los están diciendo cuando exclamaron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí ya en ese momento los apóstoles, ya Jesús les había revelado la verdad. Y el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos, que el Verbo, Jehová de los ejércitos, se había hecho carne en Cristo Jesús. Acordémonos, hermanos, que en la Biblia dice Jehová: he puesto en él mi espíritu. He aquí en quien mi alma tiene contentamiento. Y a ese Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay, era al que los apóstoles seguían, en quien creían. Y su evangelio era el evangelio que los apóstoles predicaban, que es el mismo que hoy estamos predicando a vosotros, los que nos declaramos testigos de Jesús. Biblia en mano, no con fábula ni con imaginación de hombres que para nada aprovechan. Por eso también debemos señalar lo que dice en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos del 11 al 19, así: la batalla de la fe. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecha buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas,
y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esa es la invitación que nosotros te hacemos. Los testigos de Jesucristo te predicamos para que logres la salvación y la vida eterna, tú y tu familia. Porque ya hemos dicho que Jesucristo en la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63, dice: el Espíritu es el que da la vida. Óigase bien, porque porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Dice en Juan capítulo 6, 63, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y así es, hermano, la palabra de Dios es fuente de agua viva y fuente de vida eterna. Por eso sostenemos: apenas Jesús murió, el velo se rasgó. Es decir, se reveló el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos. Y así se nos indica en la primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 18, y capítulo 4, versículos 1 al 6, que dice: así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Y qué era lo que iba a ser abolido? La ley de Moisés. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado con su muerte. ¿Cuál es el velo? El velo de la ignorancia. Es el que todavía no ha sido quitado del rostro del pueblo judío. Y ya hemos dicho lo que sucederá, que cuando a ellos se les quite el velo del rostro y reconozcan a Jesucristo como su único Dios y Salvador, hasta ahí llega la oportunidad para nosotros los gentiles de buscar a Cristo y reconocerlo como nuestro Dios y Salvador. Porque entonces ya entrará nuevamente el pueblo escogido delante de Dios. El pueblo judío todavía no ha entendido que el verbo se hizo carne en Jesucristo y que en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo, no con ningún otro. Y hasta el día de hoy,
dice en la Biblia, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, es decir, del pueblo judío. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sí, la carne, el hombre de Cristo es la imagen de Dios. Dice, porque no predicamos a nosotros mismos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y en el mismo libro y capítulo, pero en el versículo 13, dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, hermanos míos, esa era la prédica del día de hoy. Los invito para el día de mañana a las 2 de la tarde por este mismo medio, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, para continuar la prédica del tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe, Biblia en mano. Que Dios nuestro Señor Jesucristo nos bendiga a todos. Amén.